Buenos días a todos, sean bienvenidos y agradecemos su puntualidad en esta tercera sesión de nuestra semana de webinars. Daremos unos minutos como oportunidad para las personas que aún no se nos conectan. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenos días a todos. En nombre de Back Credomatic queremos darles las gracias por estar formando parte de nuestra semana de webinars en esta tercera sesión. En Back buscamos reinventarnos constantemente para brindarles herramientas digitales que agreguen valor y mejores experiencias que aporten a su crecimiento profesional y personal. He de informarles que pueden realizar sus preguntas en la opción de chat, las cuales podremos desarrollarlas al finalizar la ponencia. También dejamos en este chat nuestra encuesta solicitando de su apoyo para poderla completar y poderlos tomar en consideración en futuros webinars. Este día nos acompaña como ponente Edgar Borewin, director financiero de Look. Edgar posee una maestría en administración de empresas, es ingeniero industrial graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Posee una amplia experiencia en procesos financieros, reducción de costos, eficiencia de procesos, tesorería, contraloría, presupuestos, estrategias financieras, planeación financiera y finanzas corporativas. Cuenta con más de 13 años de experiencia en la industria alimentaria, aérea, automotriz, servicios financieros y en e-commerce. Edgar, sin más, le damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias. Buenos días a todos. Es un honor para mí pues que el banco me haya invitado e incluido en esta semana. La verdad es que me siento pues contento, la verdad, de poder aportar un poco, un granito de arena pues a
a cualquier tema financiero que sirva pues para los clientes del banco, ¿verdad? El tema de esta mañana, pues, como ya lo sabemos, el diagnóstico financiero empresarial, y básicamente creo yo que perseguimos dos objetivos. Uno es presentar un esquema para realizar un diagnóstico financiero. Mi idea, pues, es presentar una forma que obviamente puede adecuarse a cada una de las industrias o de las empresas a las que nosotros pertenecemos y representamos, pues. Es un esquema, es decir, es una forma de trabajar, no es algo que deba ser al 100% aplicable para todos, pero sí debería de darnos una idea, pues, de cómo poder plantearlo, ¿verdad? Y como segundo objetivo es mostrar cómo la integración de todas las partes del diagnóstico, es decir, la parte estructural y la parte numérica, puede hacer un análisis más completo y confiable. Básicamente lo que yo quiero es que primero entendamos el contexto de cómo está la empresa estructurada, para que después el análisis que podamos hacer haga sentido, ¿verdad? Y que al final podamos enfocar mejor el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, el enfoque, digamos, de esta ponencia va estructurado, digamos, en dos partes, ¿verdad? La primera, valga la redundancia, es enfocado en la estructura, es decir, cómo está montado el negocio, ¿verdad? Hablar un poco de cuáles son los fundamentos, digamos, o cuáles son las fundamentales que un negocio debería de tener y cómo debería estar construido. Poder entender esa parte que quizás en su mayoría puede ser un poco cualitativa, y otra parte más enfocada en la gestión, en cómo está performando, digamos, el negocio, y digamos, y cómo la estructura hace que ese desempeño, ese resultado, digamos, sea óptimo, ¿verdad? Entonces, básicamente, digamos, en la parte de gestión, vamos a hablar un poco de la liquidez, vamos a hablar un poco del capital de trabajo, del patrimonio, y al final, pues, de cómo está, digamos, el negocio al final en sus resultados, ¿verdad? Para comenzar, vamos a hablar un poco de estructura. Digamos que he querido tomar un poco prestado, base un poco en los conceptos que hablan algunos gurús, digamos, de todo este ámbito empresarial. Lo he adecuado un poco, digamos, a lo que mi experiencia y un poco mis estudios me han, digamos, acuerpado a hacerlo, ¿verdad? Digamos que he querido ver esta pirámide, y digamos que la base de la pirámide debería ser la caja, ¿verdad? Y esta es la base, digamos, de cómo deberíamos de revisar el negocio. Lo más importante o la base del negocio es la caja, ¿verdad? Digamos que el objetivo de revisar la caja es asegurar que el negocio tiene continuidad, ¿verdad? Y adicional, poder maximizar los recursos, ¿verdad? Posiblemente ustedes sabrán que, pues sí, venimos, por ejemplo, de una crisis con el tema de la pandemia, que posiblemente la maximización de recursos para algunas empresas no era vital, ¿verdad? Sino más bien era, bueno, ¿cómo aseguro que mi negocio pueda sobrevivir a esta crisis, ¿verdad? Y pues ahorita que nos enfrentamos a una crisis un poco más asociada a los términos económicos, a caídas en bolsas de valores, al tema de la inflación, ¿verdad? Posiblemente lo que nos toque hacer ahorita pues es asegurar que dentro de 6 meses, dentro de un año, estemos vivos, ¿verdad? Entonces básicamente yo aquí lo que reviso, digamos, en un diagnóstico o que deberíamos tener, es un reporte primero de 3 meses de caja, ¿verdad? Es decir, yo necesito saber a ciencia cierta qué va a pasar en los próximos 3 meses, digamos, a lo que
refiero es cómo voy a usar mi caja en los próximos 3 meses. Debería yo de tener ya definido, bueno, qué va a pasar si no alcanzo a tener 3 meses de caja, dónde están mis opciones de financiamiento, voy a requerir aportar capital, o si definitivamente pues las ventas y el ingreso me da para operar, ¿verdad? Pero la cosa es, bueno, necesito tener este reporte, ¿verdad? Y es un reporte que al menos personalmente sí es algo que yo considero que debe revisarse cada semana, ¿verdad? Y cada semana hay que irlo actualizando, ¿verdad? Como número 2, bueno, ¿qué pasa si yo ahorita dejo de recibir ingresos? ¿Cuántos días de caja tengo? Digamos, esto es súper importante tenerlo claro, digamos, a nivel de gestión. Digamos, las cabezas del negocio deben tener claro este KPI, ¿verdad? Es decir, este indicador es súper clave para entender, bueno, si yo necesito hacer una inversión, por ejemplo, fuerte en marketing, o si necesito crecer las ventas, una inversión que hay que hacer, ¿verdad? Pero definitivamente saber cuántos días de caja me quedan posiblemente puede impactar en esas decisiones, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante que el financiero obviamente es el que hace el trabajo, pero sí es importante que las cabezas o los líderes de las diferentes áreas lo sepan, ¿verdad? Porque a veces posiblemente va a primar más o va a ser más importante sobrevivir que crecer el negocio, ¿verdad? Es ya tal vez un tema más para filosofar, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿verdad? Como punto 3, bueno, ¿cómo gestiono yo mi colecturía, ¿verdad? ¿Qué políticas tengo? ¿Qué procesos? Posiblemente aquí vengan las preguntas de decir, bueno, me conviene, por ejemplo, dar un descuento si me pagan por adelantado. Hemos visto también que muchos negocios lo que hacen es, bueno, si me pagas en efectivo, te hago un descuento, ¿verdad? Digamos, al final, lo que deberíamos entender aquí es, bueno, ¿cuántos días doy de crédito? ¿Verdad? Y eso debería estar atado al punto 4, ¿verdad? Que es la parte de cómo gestiono el pago a proveedores, ¿verdad? Obviamente no se trata tampoco de decir, bueno, yo cobro 30 días y pago a 120. Digamos, hay que lograr un equilibrio, ¿verdad? Creo yo que con ese tipo de políticas de pagar a tantos meses, creo que hasta los mismos proveedores se corren, ¿verdad? Y esto debería estar, digamos, balanceado con el punto 3, digamos, es asegurar un poco el capital de trabajo, ¿verdad? Y obviamente el pago de los empleados, sí es un tema muy delicado, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de empresas es algo que tienen como intocable o no negociable, ¿verdad? Pero creo yo que existen maneras de poder optimizar ese tipo de pago, ¿verdad? Yo creo que lo estamos viendo a nivel nacional. Muchas empresas están cambiando sus políticas a no pagar quincenal, sino pagar una vez al mes, ¿verdad? Tiene muchas ventajas en realidad a nivel de manejo de caja y creo yo que el mismo empleado en algún momento cuando encuentra el hábito lo encuentra saludable, ¿verdad? Por ejemplo, a veces decimos, bueno, tengo que pagar el alquiler de mi casa, tengo que guardar un poquito de la primera quincena y después con lo de la segunda complemento, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo que es optimizable, digamos, el pago del salario de los empleados, pero debería ser intocable, ¿verdad? Y creo yo que es parte de asegurar la continuidad del negocio, ¿verdad? Al final es prácticamente el motor que mueve al negocio, ¿verdad? Digamos que estas preguntas o estos puntos en realidad no son necesarios, o sea, no son todos, digamos. Son como los más importantes, pero posiblemente puedan haber muchas cosas que podamos pensar que nos ayuden a asegurar la caja, a maximizar los recursos. Pero pues es más que todo presentar los más importantes y tal vez mostrar una guía de cómo podemos hacerlo, ¿verdad? En el punto 5, bueno, si tengo excedentes,
¿qué hago con esos excedentes, verdad? Existen muchas opciones ahora de inversiones a una semana, inversiones de fin de semana, por ejemplo. Y si tenemos, creo yo, el equipo, es decir, si tenemos a las personas que lo pueden hacer, bueno, posiblemente sería pensar cómo lo podemos hacer, ¿verdad? A veces si no tenemos la cantidad de gente necesaria, puede ser que la ganancia de esas inversiones no sea tampoco tan representativa, ¿verdad? Pero es un tema que hay que analizar. Si tengo excedentes, ¿cómo los invierto, ¿verdad? Creo yo que lo peor que le puede pasar al dinero es estar sentado en ¿cómo se llama? En las cuentas sin rendir nada, ¿verdad? Ya que tengo asegurada, digamos, o que sé cómo están mis fundamentos en el tema de la caja, ya puedo pensar en algo que es importante, digamos, que es el tema de procesamiento y reporte, ¿verdad? Esto es, bueno, yo necesito información confiable para tomar decisiones, ¿verdad? ¿Cómo aseguro que todo se está procesando adecuadamente y a tiempo, verdad? Hemos visto casos de empresas que creyeron que las ventas eran $100,000 y al final no, ¿verdad? Eran 70,000, ¿verdad? Ese tipo de errores pueden llevar a toma de decisiones erróneas, pues desde la base la información no estaba correcta. ¿Y cómo podemos asegurarlo? Bueno, hay muchos procesos, digamos, a nivel contable se pueden revisar, ¿verdad? Existen software que nos pueden ayudar a que todo se procese en tiempo, que todo se procese adecuadamente. Como punto 2, bueno, ¿qué reportes existen para gestionar las áreas de negocio? Aquí, pues, existen muchos, y yo creo que ahorita la moda está en, bueno, hagamos un dashboard, ¿verdad? El Power BI está bastante de moda. Aquí lo único que tal vez a veces hay que tener cuidado es, bueno, el exceso es malo, ¿verdad? A veces muchos reportes pueden inundar, ¿cómo se llama? La visión, o pueden inundar el análisis, y posiblemente perdamos el tiempo haciendo análisis que posiblemente no generen valor, ¿verdad? Y como punto 3, digamos, ¿cómo aseguramos que se cumpla la ley, ¿verdad? Obviamente tenemos que cumplir la ley, tanto a nivel fiscal, a nivel tributario, ¿verdad? Pero también a nivel legal, ¿verdad? Digamos que con estas cosas yo he visto a veces problemas gestionando a veces algún crédito, ¿verdad? Porque me urge el dinero, tengo todo listo, me aceptaron mis proyecciones, me aceptaron, ¿cómo se llama? Todos los papeles legales, ¿verdad? Pero llegó un punto en que me pidieron, bueno, necesito que me mostres el libro de accionistas. Híjole, no lo tengo actualizado, no lo tengo listo, ¿verdad? Posiblemente a nivel legal no lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Es algo que no se revisa constantemente, ¿verdad? Pero, ¿cómo me aseguro yo de que todos estos temas se hagan, ¿verdad? Es un tema de procesos en realidad, ¿verdad? Ya que vimos la caja, ya que vimos, nos aseguramos que la información está correcta, llega el momento en que podamos presupuestar, digamos, y podamos hacer una planeación un poco más a largo plazo, ¿verdad? Al final, el presupuesto y la planeación es, bueno, ¿cuál es mi ruta para conseguir los resultados, ¿verdad? ¿Qué necesito hacer yo en las diferentes líneas del estado de resultados, por ejemplo, para conseguir la utilidad que quiero, ¿verdad? Iríamos a revisar primero el proceso de presupuestación, ¿verdad? Algo que sea, algo en el que nos podamos anticipar, ¿verdad? A veces hay algunas malas prácticas que existen, de, por ejemplo, llegar a enero o a febrero haciendo un presupuesto del mismo año, ¿verdad? Al final uno dice, bueno, entonces este proceso de presupuesto al final es solo por cumplir algo, ¿verdad? Y no es algo que me está ayudando a direccionar el negocio, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un poco, puede ir en detrimento, digamos, a conseguir los resultados. Muchas empresas tal vez ya trabajan por inercia, ¿verdad? Es decir, saben que posiblemente vamos a tener
esta utilidad, ¿verdad? Y hagamos o no un presupuesto, vamos a llegar, ¿verdad? Posiblemente sí, pero ¿dónde está entonces la eficiencia de costos? ¿Dónde está la optimización de resultados, etcétera? ¿Verdad? Y yo me preguntaría, bueno, ¿este presupuesto que hemos hecho es realista? Sí, es realista y también tiene que ser retador, ¿verdad? Hay muchos casos en que uno dice, bueno, yo voy a ir a vender le voy a ir a vender a la junta directiva un presupuesto bajito, ¿verdad? Porque posiblemente me lo van a aceptar, ¿verdad? Y yo sé que voy a llegar, ¿verdad? Al final es un equilibrio, ¿verdad? Entre decir, bueno, hay que ser realista, la situación económica no está para vender lo que pensamos que queremos o lo que queremos vender, pero sí debería existir un tema de retarse, de decir, bueno, sé que puedo vender esto y sé que lo puedo lograr, me va a costar, necesito ver qué tengo que cambiar, pero eso debería perseguir, ¿verdad? El proceso de presupuestación, ¿verdad? ¿Cada cuánto se revisa el cumplimiento del presupuesto? Bueno, puede ser mensual, puede ser trimestral, nunca lo he visto, generalmente en empresas ya más establecidas, generalmente es mensual, ¿verdad? La revisión. Y al final, ¿qué hago yo durante revisiones para asegurar el cumplimiento del presupuesto? Aquí hay muchas opciones, ¿verdad? En empresas muy grandes y que no tienen muchos procesos, posiblemente no sea nada, ¿verdad? Al mes se revisa, bueno, llegaste a la venta y si no llegaste, ¿qué vas a hacer diferente este mes, ¿verdad? Y hay empresas que lo hacen quincenal. Por ejemplo, nosotros actualmente hacemos una revisión casi que semanal, ¿verdad? De cómo van los resultados y de cómo está el versus el presupuesto, ¿verdad? Creo yo que si se tiene la capacidad de hacerlo a nivel de recursos, digamos, creo yo que es bastante, digamos, no sé si llamarle bonito, pero digamos que se siente bien poder decir, bueno, qué palancas puedo mover y las puedo mover rápido, ¿verdad? Sé que de una semana a la otra puedo hacer muchos cambios, ¿verdad? Y la siguiente parte de la pirámide, bueno, es el análisis. Es decir, yo como financiero, bueno, tengo que conocer y entender el negocio, ¿verdad? Digamos, no solo lo de números debería yo conocer, ¿verdad? Creo yo que eso es lo bonito de trabajar a veces en empresas que permitan conocer otras áreas, que permitan conocer el área comercial, el área de marketing, el área de TI, el área de operaciones. Y creo yo que eso hace que uno pueda, digamos, tener un análisis un poco más completo, una planeación más completa, ¿verdad? Y muchas veces se ven esos casos, ¿verdad? Que los mismos líderes, los mismos, digamos, directores, los mismos gerentes llegan a uno a decirle, hey, mira, ¿qué pensás de esto? Yo sé que vos ves todo el negocio, ¿verdad? O sea, todo lo que hace operaciones, todo lo que hace comercial, todo lo que hace marketing, bueno, viene a topar aquí y digamos que es lo que complementamos, ¿verdad? Al final es amarrarlo todo, ¿verdad? Y aquí quizás las preguntas que podríamos hacernos son, bueno, ¿qué me hace a mí rentable, verdad? Hay muchos negocios, y creo que ustedes conocerán algunos, en el que, bueno, yo vendo un producto que posiblemente no es tan rentable, sí me da un margen, pues creo que es bien raro que alguien venda sin ganar algo, pero yo vendo un producto que tiene un margen no tan alto o muy bajo, pero esa venta o ese producto lo que crea es un mercado para poder yo ofrecer un servicio. Digamos, lo, lo, lo normal, por ejemplo, es ver un grupo automotriz, por ejemplo, que vende vehículos, obviamente tienen su utilidad, pero tienen un mercado adicional de venta de repuestos, mantenimientos y todo tipo de servicios alrededor del producto que venden, ¿verdad? Eh, entonces, es conocer eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que me hace a mí rentable? Eh, y eso lo vemos en un montón, por ejemplo, en las industrias aéreas, que por ejemplo, su core del negocio, su negocio principal es transportar a las personas, ¿verdad? Pero posiblemente esa misma empresa, bueno,
ahora yo voy a tener una empresa que le da mantenimientos a los aviones. Bueno, voy a tener una empresa que se dedique a vender tiquetes como una agencia de viajes. Y además voy a tener una que le preste el servicio a otras aerolíneas que son de otro continente. Entonces, al final es entender eso, ¿vea? Entender cómo está interconectado y qué es lo que me hace rentable, ¿vea? Como punto, bueno, ¿cuáles son mis productos y cuáles son mis servicios estrella, ¿vea? ¿Qué es lo que debo cuidar? ¿Vea? He visto, por ejemplo, casos en los que por cualquier razón que pueda pasar, la empresa debe dejar de vender productos que son, digamos, como dicen, ¿vea? La gallina de los huevos de oro, ¿vea? Por cualquier razón. Bueno, es entender, o sea, vemos a veces ese tipo de cosas en las que tienen que dejar de vender esos productos o esos servicios por cualquier tema de regulación o por incluso a veces decisiones propias. Y eso puede, digamos, disminuir a veces las utilidades hasta en un 50%. Entonces, es entender cuál es mi plan B en caso de que ese producto o ese servicio ya no exista. ¿Qué voy a hacer? ¿Vea? ¿Cómo puedo defender, ¿vea? Ese tipo de cosas? Y muchos inversionistas se fijan en eso, cómo defiende o cómo la empresa tiene un producto en el mercado que no es tan fácil perderlo, ya sea por este tipo de cosas o porque existan otros competidores. Entonces, conocer eso y cuál es mi plan por si falla es bien importante, ¿verdad? Y como punto 3, bueno, están mis costos optimizados. Aquí yo posiblemente me enfocaría, por ejemplo, en temas de decir, la deuda que tengo es la más barata, la deuda que tengo es la que me da, la que protege mi caja con pagos más bajos. He estado, digamos, he tenido experiencias en las que las empresas ya están más establecidas y dicen, bueno, con negociaciones grandes, digamos, puedo sustituir deudas de 3 años y hacerlas de 9 años, ¿verdad? Entonces eso me da un respiro en la caja, ¿verdad? Adicional a que pues sale quizá un poco más barato, ¿verdad? Con proveedores realmente he hecho el trabajo de negociar, he hecho el trabajo de conseguir otros y no estoy diciendo que lo correcto sea sacrificar la calidad que uno espera, ¿verdad? Como en todo, debe existir un equilibrio, ¿verdad? Pero la cuestión es que podamos responder si están optimizados con todo, digamos, con todo el peso que debería ser ese sí, sabiendo que se ha hecho el trabajo, ¿verdad? Y como punta de la pirámide, digamos, ya que conocemos la caja, que sabemos que eso está totalmente amarrado, que sabemos que los reportes y todo lo que procesamos y toda la información que vamos a obtener está correcta, que tengamos un presupuesto, que la empresa sepa hacia dónde debe ir y entendamos cómo funciona el negocio, digamos, viene la parte de la estrategia, ¿verdad? La parte de la estrategia al final es dar una direccionalidad de hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Y aquí vienen muchos temas, ¿verdad? Digamos, los más importantes, se los presento, los más importantes a mi criterio. ¿Cuál es nuestra estrategia fiscal? Como ya lo mencionamos y como es obvio para todos, debemos cumplir la ley, ¿verdad? Eso no está en duda, ¿verdad? Pero hay un indicador que posiblemente podamos medir que sea la tasa efectiva del pago de impuestos, ¿verdad? Muchas veces sucede que hay gastos no deducibles, digamos, y posiblemente por cómo está montado el negocio se hace un poco complicado no tenerlo, ¿verdad? Pero sí debería existir una dirección y decir, bueno, yo sé que es el 50%, por ejemplo, de mi tasa efectiva, pero ¿qué estoy haciendo para cambiarlo? Posiblemente no sea algo que voy a cambiar en 2 meses, 3 meses, me va a tomar un par de años, pero sí debe existir cuál es mi estrategia. Como punto 2, bueno, la estrategia corporativa, ¿verdad? ¿Cómo voy a montar yo
a las compañías holdings. A veces eso es más un tema de proteger el capital, es un tema de proteger al accionista, pero sí debemos buscar la eficiencia en eso, ¿verdad? Y a veces eso va amarrado con el punto 1, para efectos, por ejemplo, de pago de dividendos, digamos, a veces que toca hacer inversiones, posiblemente en ciertas estructuras corporativas sea muchísimo más fácil de hacerlo. Al final lo que importa es la eficiencia y que proteja al accionista, ¿verdad? Que no sea tan difícil poder hacer una inversión rápida y que no sea tan difícil poder repartirle las ganancias a los accionistas, ¿verdad? El tercer punto, bueno, es una estrategia de inversión, ¿verdad? ¿En qué voy a invertir? Y aquí vienen dos partes. Uno, lo que habíamos hablado del tema de excedentes de efectivo, y la otra parte que debe ser, bueno, ¿qué voy a invertir yo en temas de CAPEX, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a invertir en estructura, por ejemplo, en infraestructura, una nueva bodega, una nueva línea de producción, máquinas, por ejemplo, para el sector construcción. O también el tema del software, ¿verdad? Si voy a conseguir software para hacer las cosas más rápido, para hacer cosas de mejor calidad, debemos tener ya una estrategia de cómo lo vamos a financiar, digamos, y al final decir, bueno, si yo voy a decidir invertir en una bodega, por ejemplo, debería requerir un análisis y decir, bueno, yo necesito que el análisis venga de esta manera, ¿verdad? Y como punto 4, que viene relacionado al punto 2, es la protección de ganancias, ¿verdad? Al final, ¿cómo voy a proteger yo esas ganancias? Definitivamente hay mucha inestabilidad, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, como sabemos, viene dado por este tema, ¿verdad? No queremos decir que, digamos, el capital se tiene que ir de aquí, por ejemplo, pero a veces es, bueno, ¿cuál va a ser mi estrategia? ¿Verdad? Voy a dejar X cantidad de dinero aquí, voy a tener un patrimonio de X. Depende de lo que uno quiera hacer, ¿verdad? Y también depende de qué tipo de negocio tengo. Por ejemplo, para una financiera o para un banco, a veces es necesario cierta cantidad de capital por regulación, ¿verdad? A veces los mismos bancos que hacen los préstamos piden ciertos niveles de capital o ciertos niveles de patrimonio, ¿verdad? Entonces, es más entender, bueno, si mi estrategia va a ser, ni modo, cumplir lo que me pide esa institución, ¿verdad? Entonces, nada más como a modo de resumen, es mostrarle, ¿verdad?, cómo está la pirámide y de dónde deberíamos comenzar el diagnóstico y entender que lo más importante es la caja, ¿verdad? Y todo debería ir hacia arriba, poniendo las bases y sentando las bases de, bueno, este debería ser cómo estoy en cada una de estas partes de la pirámide, ¿verdad?, para entender financieramente cómo está el negocio, ¿verdad? Y como les mencionaba, ¿verdad?, eso tal vez es algo más cualitativo, aunque tiene algunas partes cuantitativas, pero es más entender cómo estoy en esos niveles de proceso, ¿verdad? ¿Qué reportes tengo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Existen políticas? Y la segunda parte que les había mencionado, bueno, ya vimos la estructura, ahora deberíamos ver la gestión, ¿verdad? Y tal vez la gestión no es tan enfocada a decir, bueno, ahora voy a medir exactamente estos KPIs, voy a medir que el margen bruto, que el ROE, el ROA, sino más bien hacer un repaso de algunas cosas como verlas en el balance, digamos, en el balance general y cómo verlas en el estado de resultados, ¿verdad? Y aquí vienen cuatro partes, digamos, ¿verdad? El primero es entender cómo está conformado mi patrimonio, ¿verdad? Cómo está el capital, ¿verdad? Aquí es, bueno, cómo está mi deuda, ¿verdad? Cómo está
de donde yo obtengo los recursos para operar, ¿verdad? Y aquí lo estamos poniendo, digamos, en ciertos bloques de abajo hacia arriba para entender, bueno, primero, ¿quién es el que tiene mayor derecho en caso de quiebra, por ejemplo, o en caso de, ¿cómo se llama? En caso de pago. Como decimos tal vez en buen salvadoreño, ¿quién come primero? La que tiene prioridad, bueno, es una deuda senior garantizada. Generalmente las garantías que se pide, las instituciones a veces son hipotecarias, a veces pueden ser, ¿cómo se llama? Carteras, si es una institución financiera. Puede ser que incluso las mismas máquinas estén en garantía, ¿verdad? Si es una fábrica. Entonces, esa deuda es la que tiene prioridad, ¿verdad? La siguiente deuda es la deuda senior no garantizada. Generalmente esta, la diferencia es que no tiene garantía, pero sí está como posiblemente atada a algún tipo de tasa variable, ¿verdad? La siguiente es una deuda subordinada que a veces puede o no puede tener garantía, pero son deudas que tienen una renta fija, ¿verdad? Y casi siempre son deudas que tienen una deuda decreciente, por así decirlo, ¿verdad? Que sería como que dijéramos un préstamo personal, ¿verdad? Obviamente atado o dirigido, mejor dicho, a una empresa, ¿verdad? Pueden tener garantía física, digamos, atado a una cartera, atado a un bien, o puede ser simplemente con un pagaré, ¿verdad? La siguiente es acciones preferenciales, ¿verdad? Esto funciona básicamente parecido a la deuda subordinada y generalmente estas acciones preferenciales no tienen derecho a voto, digamos, dentro de la empresa, ¿verdad? Y la siguiente parte, bueno, es el patrimonio ya directamente, los accionistas. Y aquí es como lo entendemos, ¿verdad? Mientras más arriba del bloque estemos, tenemos un mayor riesgo porque somos los que vamos a recibir lo último, pero somos los que tenemos mayor retorno, ¿verdad? Y si estamos debajo, vamos a tener un menor riesgo porque somos los que recibimos primero, pero generalmente las tasas son, o la tasa de retorno, digamos, es más baja, ¿verdad? Es importante, digamos, entender cómo está mi capital. Y al decir mi capital, no me refiero directamente al patrimonio, sino cómo está compuesto todo con lo que yo me financié o me estoy financiando, ¿verdad? Entonces, es importante entender en la parte del balance cómo están mis pasivos y cómo está mi patrimonio, ¿verdad? Y digamos que debo entender yo de mi deuda al momento de hacer el diagnóstico en el balance directamente. Primero debo saber cómo está en términos de vencimiento, es decir, debo de tener un calendario de pago, ¿verdad? Y saber, bueno, en los próximos 15 días, en los próximos 30 días, en los próximos 45 días, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir saber el vencimiento de mi deuda? Bueno, es porque entonces la prioridad debería ser reestructurar esa deuda, ¿verdad? Como en todo, hay empresas a las que todos los bancos le quieren prestar, ¿verdad? Entonces, debería existir una estrategia o al menos una intención de decir, bueno, tengo deuda que se me va a vencer en los próximos 3 meses, 6 meses, porque no puedo sacar una deuda a 5 años, repago esta parte y me quedo pagando lo demás, ¿verdad? Digamos que debería existir esa reestructuración. Como les mencioné, ¿verdad? Yo he estado en esos procesos en los que se han renegociado deudas para poder ampliar a veces plazos que tienen pagos a 1 año hasta 9 años, ¿verdad? Ahí a veces los problemas es que la misma institución que va a prestar posiblemente va a poner condiciones de decir, bueno, te voy a prestar $1 millón, pero con ese $1 millón solo puedes repagar cierta parte, ¿verdad?
Al final es de hacer un análisis y decir si conviene o no conviene, ¿verdad? ¿Qué debo saber además? El apalancamiento, ¿verdad? Y esto me va a decir, bueno, ¿cuál es mi nivel de endeudamiento? Como en todo, el nivel que uno quisiera tener debería ser propio de cada empresa, ¿verdad? Así como hay empresas que les gusta estar con un apalancamiento cercano a 6, hay empresas que les gusta estar 3, hay empresas a nivel internacional que incluso no tienen ni deuda, no les gusta. Obviamente es un trabajo de hacer un negocio en el que el dinero es el rey, ¿verdad? Todas las negociaciones, todas las operaciones van destinadas a generar efectivo. Entonces, al final, como les menciono, es un tema bien propio de cada empresa, ¿verdad? Saber hasta qué riesgo voy a tomar, ¿verdad? Y adicional, con qué voy a generar las utilidades, ¿verdad? Si con el dinero del accionista o con una deuda, ¿verdad? ¿Qué debo conocer además? Los covenants, ¿verdad? ¿Qué indicadores financieros me van a pedir los bancos, ¿verdad? Varía de acuerdo a las industrias, varía incluso, depende incluso las latitudes en las que estemos. Bancos regionales posiblemente puedan pedir unos, bancos internacionales van a pedir otros. ¿Para qué me va a servir eso? Bueno, es porque entonces yo necesito negociar esos covenants si siento que o si pienso que me pueden afectar los resultados. A veces ciertos covenants pueden detener un poco a la empresa. Por ejemplo, a veces hay covenants de liquidez, ¿verdad? Entonces, como yo tengo que cumplir cierto nivel de liquidez, bueno, entonces tengo que venir y buscar líneas de crédito. Eso me va a bajar, me va a subir el costo, me va a bajar mi utilidad, ¿verdad? Entonces, es a lo que vamos, ¿verdad? A veces puede ser contraproducente un covenant, pero lo que sucede, pues obviamente el banco lo que quiere es proteger su inversión, digamos, ¿verdad? Entonces, necesito saber el covenant para ver cómo negocio con el banco o, bueno, cómo enfoco entonces las operaciones para cumplir de la mejor manera, ¿verdad? Además, ¿qué necesito saber? Bueno, la cobertura de intereses, ¿verdad? Esto viene asociado al costo financiero y adicional a mi capacidad de pago, ¿verdad? Digamos, cuánta capacidad de pago tengo para suplir esa deuda, ¿verdad? Y algo que es bien importante es la deuda que está fuera de los libros. Como sabemos, la contabilidad, pues, debería ser una ciencia exacta, ¿verdad? Pero a veces hay una creatividad alrededor de estos temas. Hay, por ejemplo, cuando se crean vehículos para propósito especial, ¿verdad? Este tipo de vehículos lo que hacen es, no digamos esconder una deuda, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, por ejemplo, lo que pueden hacer es esconder pérdidas, y no esconder no es algo ilegal, pues, ¿verdad? Pero viene siendo contraproducente para el negocio no tomarlos en cuenta para los análisis, ¿verdad? Es decir, yo necesito tomar en cuenta toda esa deuda, llamémosle deuda o llamémosle pérdida, digamos, que están escondidos o movidos hacia otros vehículos o hacia otras empresas que son siempre parte del grupo, para dar cumplimiento a veces a ciertas condiciones, ¿verdad? Como les digo, no es algo que sea ilegal, pero para nivel de análisis sí debemos tomarlos en cuenta, ¿verdad? Porque si no es mentirse a uno mismo, ¿verdad? Y posiblemente se puedan tomar decisiones un poco erróneas en este sentido, ¿verdad? La siguiente parte, bueno, ¿qué debo saber de mi patrimonio? Aquí quizás es algo más cualitativo, es, bueno, ¿qué clase de acciones siguen, ¿verdad? ¿Qué clase de acciones existen, ¿verdad? A veces la separación de acciones viene dada no tanto por el derecho que tiene el accionista que pertenezca a una clase o a otra, sino más bien es un tema de separación e inversión, ¿verdad? Es decir, a veces se puede ver, mira, las que están en la clase A son los dueños iniciales, ¿verdad?
Y luego lo que hicieron fue, hey, necesito inversión, voy a crear una clase B con la que viene otro grupo e invierte, ¿verdad? Tienen los mismos derechos. Es simplemente una separación de decir, bueno, esta es clase A, es clase B, pero no hay una separación. Media vez tengan la misma cantidad de acciones, ¿verdad? Entender, por ejemplo, el tema de derecho a voto, ¿verdad? A veces aquí el punto era lo que mencionaba antes. A veces las acciones preferenciales, económicamente, digamos, o financieramente, la empresa está dividida en varios accionistas, pero no todos los accionistas tienen los mismos derechos, ¿verdad? Hay acciones preferenciales que posiblemente solo tengan derecho a dividendos, ¿verdad? Y no derecho a voto, ¿verdad? Lo mismo, esto viene atado a los dividendos preferenciales, es decir, que son los accionistas que van a recibir primero sus dividendos que los otros, ¿verdad? Y es un tema a veces hasta de riesgo que se decide así el tener acciones preferentes, ¿verdad? En definitiva, lo que yo debo saber es quién tiene el control, ¿verdad? Quién realmente tiene el poder de la toma de decisiones de la empresa, ¿verdad? A veces este tema puede ser un poco más legal, ¿verdad? Pero es importante entenderlo, ¿verdad? Dentro del patrimonio, bueno, dentro de los $100,000 que dan los patrimonios, que está en el patrimonio, ¿quiénes son los verdaderos dueños, ¿verdad? La siguiente parte es el tema del capital de trabajo. Esto es algo más teórico, ¿verdad? Es decir, tengo mis cuentas por cobrar, tengo mis inventarios, mis cuentas por pagar, bueno, me dan X dólares, ¿verdad? Esos X dólares yo los convierto a días, tomando como referencia las ventas por día, ¿verdad? Y esa es la cantidad de días en los que yo me voy a tardar en convertir los ciclos de efectivo, ¿verdad? Esta puede ser una forma de hacerlo, otra forma de hacerlo puede ser directamente por día, ¿verdad? Yo sé que mis cuentas por cobrar tengo esta cantidad de días en la que las voy a obtener. Mis inventarios, tengo el nivel de inventario en dólares, los puedo convertir a días tomando de referencia las ventas por día. Tengo mis cuentas por pagar que sé que en X cantidad de días las tengo que pagar. Bueno, me van a dar los días que tengo, ¿verdad? Aquí hay mucha, digamos, como dicen, mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque hay negocios que son bien agresivos en cuanto a esto, ¿verdad? Pero en teoría, pues, como dice la teoría, debería estar en positivo, ¿verdad? Es un tema de decir, bueno, ¿cuánto me voy a tardar en convertir ¿cómo se llama? Mis cuentas por cobrar, ¿verdad? O mis activos corrientes, ¿verdad? En el tema de liquidez, ya lo habíamos revisado, bueno, entender cuántos días de caja me quedan, si yo no recibo ingresos a partir de hoy, qué opciones de fondeo tengo a corto y a largo plazo. Esto sí es bien importante, digamos, entender cuánta opción a financiamiento tengo, ¿verdad? Y si ese financiamiento va a ser rápido de obtener, o va a ser largo, o me va a costar mucho obtenerlo. A veces aquí, como en todo, pues hay financieros muy buenos para las negociaciones y que pueden sacar rápido una línea de crédito, y otros que se pueden tardar mucho tiempo. Adicional a que va a depender también de cómo esté la empresa, ¿verdad? Si la empresa tiene resultados robustos, digamos, o sólidos, va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, es importante entender qué va a ser o cuáles van a ser mis opciones, ¿verdad? Líneas de crédito, inyección de capital, ¿verdad? Y aquí tal vez yo quería hacer un par de comentarios adicionales sobre esto. La razón principal al final de por qué los negocios se terminan es porque se quedan sin dinero, ¿verdad? Entonces, por eso es la planeación de caja es el pilar, básicamente, ¿verdad? No puedo no puedo hacer un diagnóstico financiero si realmente no sé cómo está la caja y no tengo una planeación como mínimo de 3 meses, ¿verdad? Y no es decir, hey, en 3 meses me voy a quedar sin dinero, sino, ok, me voy a quedar sin dinero, pero ¿qué opciones tengo y qué voy a hacer, ¿verdad? Y el otro punto es, si yo me enfoco en el efectivo en un solo punto del año, puede ser engañoso. Como vamos a lo mismo, ¿verdad?
la contabilidad a veces se vuelve creativa y es decir, se ha visto en muchos negocios de decir, bueno, el 31 de diciembre voy a quedar con una caja maravillosa, pero es necesario entender que hay muchos negocios que son bien cíclicos, ¿vea? Si nos enfocamos, por ejemplo, en una librería, ¿vea? Por ejemplo, que sabe que a principio de año va a tener mucha ganancia, ¿verdad? Porque entran todos los niños entran al colegio. Hay una curva en la que saben que por ahí por septiembre, octubre posiblemente tienen que hacer una buena inversión de plata para comprar todos esos inventarios, ¿verdad? Entonces la curva se hace así hacia abajo, ¿verdad? Algo van a hacer en diciembre para quedar en un buen nivel, ¿verdad? Y posiblemente en enero o febrero van a tener una caja extraordinaria, ¿verdad? Pero es necesario entender eso cíclico del negocio, ¿verdad? Porque si no, engañarse con un punto del tiempo no es adecuado, ¿verdad? Pasa lo mismo con el tema de lo que hablábamos de los covenants, ¿verdad? Como me van a pedir cierta liquidez en cada trimestre, yo sé que para esos trimestres voy a estar maravilloso, ¿verdad? Pero necesito entender entre punto y punto cómo se me va a mover el dinero, ¿verdad? Y ya como para terminar, digamos, el tema del performance, básicamente aquí es, bueno, qué ratio financiero, qué KPIs puedo tener, ¿verdad? Yo no me quiero enfocar simplemente en lo financiero de decir, bueno, voy a ir a ver el balance y voy a ir a ver el estado de resultados, porque sí me da una idea, pues, ¿verdad? Pero necesito amarrar qué están haciendo los demás para que ese estado de resultados dé lo que yo quiero, ¿verdad? O dé lo que yo necesito, ¿verdad? Creo que esto es más teoría, digamos. Al momento de verlo, bueno, deben ser medibles, es decir, que no sea difícil medir, ¿verdad? Que no me tome mucho tiempo estar haciendo las mediciones, porque entonces estamos perdiendo el tiempo en algo que posiblemente no genere tanto valor, ¿verdad? Alcanzables, como lo hemos mencionado, algo que sea retador, pero que también se pueda alcanzar, ¿verdad? Que sea relevante para el negocio. Hay indicadores financieros, digamos, si nos enfocamos en los temas de balanza, hay indicadores que para mi tipo de negocio no me sirven, ¿verdad? Y no me permite tener un diagnóstico o una radiografía de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces debemos enfocarnos en que sean relevantes, ¿verdad? Y además que sea consistente, es decir, si yo lo medí una vez así, para que podamos comparar, bueno, debe ser de la misma manera. Ahora, si existen mejoras a veces o nos dimos cuenta que no, hay que incluir esta cifra también, bueno, se hace, ¿verdad? Pero lo ideal es que sea así, que sea consistente y que los podamos medir, ¿verdad? Es como cuando uno quiere revisar resultados del año pasado con resultados de este año, a veces hay que sacar algunas cosas porque no, a veces son gastos de una sola vez o ingresos de una sola vez. Que no, o que están registrados de diferente forma, por ejemplo. Entonces, lo importante es conseguir esa consistencia, ¿verdad? Los más importantes, digamos, pueden existir muchos más, ¿verdad? En el tema de liquidez, pues razón corriente, prueba ácida, la misma liquidez, y aquí vamos a lo mismo, ¿verdad? La liquidez yo la puedo medir de una manera y la otra empresa puede medirlo de otra, es lo que se acomode al final, ¿verdad? Es lo que al final lo que a mí me sirva para la toma de decisión o para entender que mi negocio está bien, a eso debemos adecuarlo, ¿verdad? No casarse con que la prueba ácida debe contener tal cosa. Digamos, eso es importante, pero no es lo más importante, ¿verdad? En el tema de endeudamiento, bueno, conocer el apalancamiento, la cobertura de intereses, la tasa pasiva. En el tema de marketing, si queremos verlo, el costo de adquisición de clientes, cuántos clientes mensuales tengo. En el tema de inventario, bueno, ¿cuál es mi rotación? ¿Qué tan eficiente soy al momento de hacer un picking? ¿Verdad? Y en el tema de rentabilidad, bueno, el margen bruto, el margen operativo, el ROE, ROI, ROA, la utilidad por acción, el EBITDA. Digamos, como les menciono, estos tal vez son, no sé si los más importantes, pero son los que a mí más me gusta revisar, ¿verdad?
Y como les mencioné, ¿verdad? Es más importante que los KPI sean relevantes para la empresa y que realmente midan lo que nosotros queremos saber, ¿verdad? Creo yo que es importante reconocer cuando algunos KPI son por pura vanidad, ¿verdad? Como dicen, o sea, sí es bueno conocer la audiencia a la que le vamos a presentar los KPIs. Posiblemente a un inversor le va a gustar ver algún KPI, pero a mí como ejecutor, digamos, o como la persona que está dentro de la empresa, a mí eso tal vez no me sirva para tomar decisiones. No me sirva, por ejemplo, para entender cómo está el negocio en sí, ¿verdad? Pero a veces a los inversores les gusta ver alguna cosa, a los bancos les gusta ver también algunas otras cosas. Entonces, sí es importante conocer las audiencias a quien le vamos a presentar el KPI, pero para tema interno sí es importante que analicemos cómo vamos a medirlo, ¿verdad? Y como les decía, las fórmulas existen a nivel teórico, pero deberíamos poder modificarlas a nuestro criterio, pues, a revisar exactamente qué queremos hacer con el KPI, ¿verdad? Y de mi parte, pues eso es todo. Agradecerles por el tiempo. Muchísimas gracias, Edgar. Estamos totalmente seguros que todo el material que ha sido presentado esta mañana, pues ha sido de muchísimo valor para nuestros asistentes, ¿verdad? Quienes nos dejan algunas consultas dentro del chat. Recuerden que tenemos este espacio dedicado específicamente para solventar aquellas dudas que puedan quedar, así que los invitamos a poderlas dejar en el chat. Vamos a responder un par de las que ya tenemos, Edgar, y tenemos algunos comentarios que nos dicen excelente contenido, de mucho valor para mi empresa. Y tenemos una consulta que nos dice, en un negocio que apenas inicia, ¿es recomendable usar financiamientos como parte de mi capital? Eh, Creo yo que va a depender, vea. Digamos que puede ser recomendable, pero dependerá de las condiciones que quiera poner digamos, el banco, vea. Adicional a qué, habría que revisar qué producto, mejor dicho, qué tipo de negocio es, vea. Generalmente, si sabemos que la empresa que se está montando es una empresa como bien tradicional, es decir, por ejemplo, una constructora o una empresa que se dedica a la compra y venta, a veces negocios que son de consultoría, por ejemplo, eh, que estamos, digamos, a un nivel alto de seguridad, que tenemos un producto o un servicio que realmente va a servir, puede ser recomendable, digamos, ¿verdad? Eh, a veces si se tiene, el problema con esto es que si yo busco un inversor, posiblemente en la etapa en la que está, voy a tener que darle demasiada participación en la empresa. Entonces, es de evaluar eso, ¿verdad? ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a darle a ese inversor o a la persona que quiera poner dinero parte de la ganancia, ¿verdad? O parte de mi empresa, ¿verdad? El financiamiento en realidad eh, podría ser un poco caro en un inicio, ¿verdad? Sobre todo si la empresa está comenzando. ¿Puede ser recomendable? Sí, sería mi respuesta, pero habría que ver qué condiciones, ¿verdad? Y revisar exactamente qué es lo que se está queriendo comercializar, pues, ¿verdad? Ok, perfecto, Edgar. Tenemos otra consulta en el chat que nos dice un porcentaje ideal de deudas, ¿cuál tendría que ser en una empresa? Pues depende, ¿verdad? Depende de cuánto se quiere tomar el riesgo en realidad. Eh, Unos dirán que posiblemente lo mejor es generar ganancias a través del dinero de otros, es decir, a través de un préstamo, ¿verdad? Eh, pero sí depende del nivel de riesgo o el apetito de riesgo que tenga cada uno de los digamos, de las empresas, ¿verdad? En general, hay de todo, ¿verdad? Pero en general,
las empresas andan con un apalancamiento entre 3 y 5 más o menos, ¿verdad? Aunque, como les menciono, hay negocios que incluso no tienen deuda, ¿verdad? Pero es en realidad el riesgo, ¿verdad? El riesgo que se quiera tomar es lo que va a depender. Y yo creo que la medida, al menos a mí la que más me gusta, es dividir el pasivo entre el patrimonio, ¿verdad? Y revisar, bueno, qué apalancamiento tengo, ¿verdad? Pero si está en un apalancamiento entre 2 y 3 o entre 2 y 4, posiblemente esté en niveles adecuados, ¿verdad? Perfecto, Edgar. Agradecemos la asistencia de todos nuestros participantes de este día y en especial a usted, Edgar, por brindarnos la ponencia y por mostrarnos un poco acerca de su experiencia y todo el contenido. Nos dejaban dentro del chat, ¿verdad? Excelente presentación, la información es muy buena y nosotros nacemos, ¿verdad? O estos webinars nacen con la intención de querer ayudar a todos aquellos empresarios que se nos unen. Así que agradecidos por el contenido, Edgar, y a nuestros asistentes, pues nada más invitarles que aún tenemos 2 sesiones más en esta semana de webinars y los esperamos el día de mañana siempre a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias. Perfecto, feliz día para todos.